Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor, donde deberíamos estar muchas más personas viviendo esta vida tan maravillosa. Como decíamos en la alabanza, ¿no? Maravilloso y solo a Cristo alabaremos. Y yo oro a diario porque esta iglesia sea una adoradora de Cristo, como dice la palabra, con amor y temblor. Digo que predicar no es fácil. Yo creo que uno en la carne no se sube aquí. El Señor tiene que darle mucha fuerza a uno para esto, porque yo digo, es que es el compromiso, ni siquiera es con la iglesia, casi con nadie, ¿no? Con el dueño y señor de todas las cosas que se mueven en este mundo. Entonces, gracias al Señor, yo le doy gracias, esto es un privilegio. Aquí en esto es donde comenzamos a crecer y el Señor comienza a hacer cosas en nosotros, y nosotros pues en la medida que vayamos dándole la oportunidad al Señor para que nos crezca, pues lo podemos ir logrando. La verdad que no es fácil, pero bueno, el Señor lo respalda a uno y el Señor es misericordioso. Esta palabra la tengo hace días, el pastor me había encargado desde hacía como un año una palabra. Entonces yo preparaba mi palabra y la preparé, y recuerdan que hace unos meses también di una palabra aquí. Ya la tenía lista, ya faltaban como 2 días cuando el Señor no me daba paz. Yo decía, no, esta no es la palabra. Yo le oraba al Señor, entonces, ¿cuál es la palabra? Ya faltaban 2 días para la prédica, entonces fue cuando me dio la otra palabra. Y bueno, y llegó el momento para contarle esta palabra. Yo decía, ¿cuándo será? Pero ya llegó el momento de compartirla. Como el Señor es perfecto, entonces yo los invito, hermanos, pongámonos sobre los pies. Los invito al Evangelio de Marcos. Vamos al capítulo 10, versículo 35. Ahí encontramos un versículo que dice: petición de Santiago y de Juan. Leo la palabra en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Padre celestial, te pido que esta noche, Señor, tú nos hables, Señor, seas tú manifestándote, Padre celestial. Señor, que seas tú direccionándome, utilizándome, Padre, Señor. Que seas, Señor, tú el fuego, yo la zarza, Padre celestial. Que seas tú el agua viva, Señor, y que yo sea el vaso, Padre celestial. Dios mío, Señor, Padre celestial, que seas tú, Padre celestial, la voz, Señor. Que mis labios sean los míos, pero que la voz sea la tuya. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice la palabra de Dios que entonces estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
de Zebedeo y se le acercaron al maestro, pidiéndole una petición, que cuando él estuviera en el reino, en la gloria, pues que se sentara el uno a la izquierda y a la derecha. Jesús pues hubo un momento que les dijo: no sabéis lo que pedid, porque realmente pues llevamos a nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria, de verdad que muchas veces nosotros no sabemos lo que pedimos. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, en las mismas cosas del Evangelio o en la misma vida cotidiana, nuestras oraciones muchas veces no son escuchadas, o lo que pedimos no nos llega y decimos: pero ¿por qué, Señor? ¿Qué será lo que pasa? Entonces es ahí cuando nosotros debemos detenernos a analizar qué es lo que está pasando en nuestra vida, si es que realmente estamos entregados al Señor al 100%, si es que estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos para Él. En oportunidades y hoy en día en la iglesia de Cristo más se ve que las personas, pues vamos a la iglesia, nos congregamos el día domingo, el día miércoles, pero no hacemos más. Nosotros, por ejemplo, las iglesias que hoy en día predican, las más grandes, de prosperidad, pues ellos, yo no creo que les van a pedir: levántese todos los días a orarle al Señor, o todas las noches antes de acostarse órele al Señor, o al mediodía órele, porque pues mentiroso el diablo. Finalmente para eso no se necesita orar tanto, porque ahí está el diablo que él está supliendo. Como ellos lo que le piden es cosas económicas, pues es muy fácil. Nosotros en lo que más se ve esto pues es en el pueblo cristiano, porque pues lo que es la gente del mundo, la gente que no conoce la palabra, pues ellos viven por vivir, y generalmente pues la palabra es para el pueblo cristiano. Yo recuerdo una prédica que hacía aquí el pastor cuando decía: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Pues resulta que esa palabra, y lo decía el pastor, y es efectivamente, no está dirigida a la gente del mundo, sino es al pueblo cristiano. Porque nosotros, a pesar de que digamos ser cristianos, ahí está el Señor golpeándonos para que le abramos la puerta. Porque como dice la palabra, y la palabra no miente, yo algo que he descubierto es, en el transcurso que llevo del cristianismo, es que la palabra, qué cosa para ser tan exacta y tan perfecta y no equivocarse, pero yo lo digo, ni en un milímetro se equivoca la palabra. Dice la palabra que este pueblo de labios me honra, pero su corazón. Nosotros generalmente, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y amén. Pero se nos olvida que el Señor, para que pueda actuar en nosotros y para que nos pueda llegar, tiene un orden. Hay un orden y es que tenemos que hacerlo de acuerdo a como Él quiere. Hoy compartía con alguien, y tuve una situación, entonces tuve que ir a mandarle poner un dispositivo a la camioneta. Y gloria a Dios, llegaba donde mire que fui y esperé a un señor para que me le pusiera el dispositivo, y duré como 1 hora y no llegó. Dije, terrible esta gente, son las 10 de la mañana, son las 9 ya como las 9:30, y no vienen a atender el negocio. Dije, mejor me voy, puede haber otra persona que está necesitando esta plata. Me fui, efectivamente, llegué allá donde el Señor, gloria a Dios, conoce de palabra el Señor, y nos pusimos a compartir. Y él y me compartía cosas en las cuales decía, no, qué tristeza, a mí me hubiera gustado haber conocido la palabra de Dios más antes, pero bueno, todo es al tiempo del Señor, me decía él, porque tanto tiempo perdido. Yo era músico y me mostraba las fotos me mostraba en la foto, decía, aquí yo era músico, y dije, yo también fui músico. Entonces, y duré mucho tiempo en esas cosas, pero gloria a Dios, ya el Señor nos mandó. Entonces, y comenzamos a compartirme algo de su iglesia, no se está congregando ahora por algunas circunstancias, y entonces yo le decía,
le compartía, bueno, compartíamos, él me decía, yo le decía, pero mire la palabra lo que dice. Y gloria a Dios que el Señor me ha dado sabiduría, me dio sabiduría en el momento que el Señor me dijo, lo espero por aquí, échese la pasadita otra vez, que muy buena la enseñanza. Gracias a Dios pues que lo trajo aquí. No sé qué palabra de entre todas las que le dije le gustó, pero gracias al Señor, digo yo, porque ustedes me verán siempre llorando a mí, siempre me ven llorando. Yo lloro, sinceramente, y lloro porque la verdad, no tengo sino agradecimientos para Dios. Ustedes me conocen ya a mí, pues, saben lo que soy, saben lo que trabajo. Y todo eso que tengo se lo he pedido a Dios. Y no, como se dicen, y no en eso de tener que arrodillarme a pedírselo, sino me salió una idea y digo, si es de Dios, eso será. Y me pongo a trabajar en las cosas. Le digo al Señor sí, Dios Señor, como dice la palabra, porque sé que la palabra está escrita es por algo, dice, que no vaya a ser que cuando te bendiga te apartes de mí. Le digo, Señor, ayúdeme porque tú me has bendecido, a que yo no me aparte de ti. En las oraciones mías es mi iglesia. Hermanos, yo le pido mucho al Señor porque yo quiero que esta iglesia sea una iglesia evangelística como hasta ahora lo es, que hasta ahora está en sus primeros pasos, pero yo quisiera, cuánto me anhelara, que hubiéramos unos 5, 6, 7, 8 o 10 dispuestos a decir, nos vamos mañana a evangelizar. De verdad, de corazón, ir, como dijo el pastor, para irnos fortaleciendo, porque si nosotros no vamos a la calle, no nos fortalecemos. Allá es donde nos aprendemos a madurar y a imitar al Señor Jesucristo, que si nos dan patada, allí es donde vamos a ver si somos cristianos de verdad. Me acuerdo tanto del pastor que decía, uy, pegaban, pero duro. Entonces, hermanos, esa es la oración a la cual le pido a la iglesia, a los líderes, que somos todos los que estamos aquí, somos líderes, que la oración sea a diario para que mis hermanos y yo cada día nos fortalezcamos en la fe y podamos hablar de Dios. Para poder hablar de Dios necesitamos conocerlo. Si no lo conocemos, no hablamos de Dios. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Y le dice el Señor, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Entonces, aquí es donde llega realmente nosotros. Estamos como Juan y Santiago. Porque ellos leyeron, sí, podemos. El Señor inmediatamente les dijo, a la verdad, sí. Y entonces es cuando viene la pregunta. ¿Realmente nosotros sí podemos beber de la copa que Jesús bebió? ¿Estamos lo suficientemente cimentados para beber de la copa que Jesús bebió y poder ser bautizados con el bautismo que Jesús fue bautizado? Los invito a que vayamos a Romanos 6:3. Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, nosotros decimos sí, igual que Jacobo y que Juan. Pero
el Señor nos da una palabra. Lucas 22:42. ¿La tenemos? Entonces dice el Señor, Lucas, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ahí es donde nosotros decimos, uno escucha en la calle y se encuentra con las personas y dicen: claro, yo ya soy bautizado, yo soy cristiano, lo que pasa es que me aparté y soy bautizado. Y aquí el Señor le dice a Santiago y Juan: ¿podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Yo no creo. ¿Podrá beber en la copa que Jesús bebió? Pero beber de esa copa, ninguno en la tierra ni siquiera se acerca un poquitico. Es ahí donde el Señor nos hace la pregunta. Le dice al Señor: si quiere, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Para nosotros poder decir que podemos beber de la copa de Cristo, nos falta es tierra, hermanos. Nos falta mucho. Para nosotros decir que somos bautizados en el bautizo de Cristo, nos falta es mucho. Porque Él nos deja la enseñanza. Mire la copa con la que Él bebió. Bebió una copa para morir, para entregar su cuerpo, para ser crucificado, para ser llevado como cordero manso y no decir nada. Hermanos, hay una palabra que la decía cuando el leproso se postró a los pies de Jesús, y aunque fue con reverencia, la expresión que él dio no fue la mejor. Le dijo: Señor, si quieres, sáname. Nosotros muchas veces con la sola expresión que tenemos aquí, nos miran mal, nos vituperan. Uy, miren el hermanito la manera que me habló. Entonces, hermanos, aún nos falta mucho, pero mucha tierra para beber de la copa que Jesús bebió. ¿Y qué me dice del bautismo? Nosotros podemos ser sumergidos en el mismo río que Jesús se sumergió. Podemos ser sumergidos en la misma piscina o en el mismo recipiente en el que Jesús se sumergió. Pero no tenemos ni la mínima parte del bautizo de Jesús. Porque no sabéis, como dice la palabra, que los que fuimos bautizados en Cristo también fuimos resucitados en tu muerte. Tenemos que orarle mucho al Señor, orar mucho para que el Señor nos ayude a acercarnos siquiera un poquitico al bautizo que Él recibió y a acercarnos un poquitico, al menos a tocar la copa que Él bebió. Porque estamos, hermanos, muy lejos, la iglesia de Cristo, estamos lejos, muy lejos de la copa que Jesús bebió y del bautizo que el Señor tomó. El Señor, en su infinita misericordia, dice: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo bautizo seréis bautizados.
Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está predestinado, para quien está preparado. Hermano, tenemos que buscar de todas maneras, aunque en este momento la palabra nos exhorta y nos dice, aún estamos lejos, pero tenemos que seguir luchando, hermanos. Tenemos que seguir en la batalla, Señor, en la oración, clamando a diario por nuestros hermanos, para que ellos oren por nosotros. Como dice la palabra, orar los unos por los otros. Orar, Señor, por todos aquellos que nos hacen mal, para poder acercarnos al bautismo de Jesús. Uno escucha en la iglesia de Cristo, yo creo que a todos nos pasa, a veces el vecino nos molesta, a veces el hermano de la iglesia, a veces los desconocidos, la familia, los hermanos. Y la palabra de Dios dice que oremos por los que nos vituperan, por los que nos ofenden. Pero la oración debe ser bien direccionada, porque si yo voy a orar por salir del paso, eso no me sirve de nada. Para acercarme un poquitico al bautizo de Cristo, pues lo primero que tengo que hacer es comenzar a orar para querer a esa persona que no me quiere. Ese es el primer paso. Señor Dios, ayúdeme, Dios Padre Celestial, a que yo acepte esta persona tal y como es. Que yo, Señor, pueda pasar esta persona, que la mastique y me la pase. Señor, ayúdeme, Padre Celestial, a quererla, a amarla, que ella vea en mi cara que la amo. Porque a veces uno llega y como le sacó el malino, hola hermanita, pues inmediatamente se está que... Y no sé, yo no estoy molestando a la hermana, ni yo le estoy haciendo un mal a ella, me lo estoy haciendo yo. Porque mientras yo tenga esa carga con esta hermana, yo no me puedo acercar al bautismo de Cristo. Mientras yo tenga esa carga, olvídese que las oraciones no pasan del techo. Porque la palabra de Dios lo dice, de una boca no puede salir agua dulce y agua salada. O sale agua dulce o sale salada, pero las dos no salen. Hermanos, yo le doy muchas y muchas gracias a Dios. Yo digo, gracias Señor que me mandó primero a estudiar mercadeo para poderme como ir preparando para cuando llegara a conocer la bendita palabra de Dios. Dije, gracias Señor. Entonces, le doy gracias a Dios porque aún inclusive antes que yo conociera la palabra de Dios, todo lo que le pedía al Señor me lo daba. Y algunas veces yo decía, a mí me da risa. Me da risa porque, bueno, misericordia de Dios, o ahí es donde pongo yo, digo, los 10 mandamientos, cuando dice, y visito la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero hago misericordia a millares de los que en mí confían, de generaciones en los que en mí confían. Digo, tal vez mi abuela por allá, mi tatarabuela, quién sabe quién oró, para que hoy en día yo pueda declarar que estoy en el cristianismo y que busco cada día acercarme al bautismo de Jesucristo. Porque es solo gracias a Dios. Entonces, el Señor en esta palabra nos confronta. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellas personas para quien está preparado. ¿Para quién está preparado sentarse a la derecha o a la izquierda de Dios? Cualquiera de nosotros podemos llegar a utilizar ese lugar, pero si buscamos en el amor de Cristo y en la oración, a tarde y a mañana, en apartarnos del pecado, en el verdadero arrepentimiento, en que nos resbale lo que nos diga, en que nos resbale lo que haga el hermanito, en que nos resbale lo que haga la hermanita. Eso tenemos que hacerlo. Y no solo que nos resbale, sino comenzar a orar para amar a aquellas personas que nos caen mal.
En mercadeo y cuando yo estuve en el mundo me decían, yo escuchaba, porque gracias a Dios nunca tuve yo esa situación, pero escuchaba a personas que decían, ay, es que fulano tal me cae mal. Entonces yo le decía, ¿sí sabe que cuando a uno le cae mal a alguien es que le da mucha importancia a esa persona? Entonces, así como que les ponía a temblar, decía, uy, ¿cómo así? No, ¿qué tal? Decía, eso dicen. Y por ahí muchas personas comenzaban a decir, uy, no, yo que le voy a dar importancia, semejante. Pero bueno, por lo menos dejaba de decir que le caía mal. Entonces, nosotros tenemos que, todas esas cosas, palabras, yo me he estado en la tarea de que todas esas palabritas que se dicen en el mundo, esas están en la Biblia, dicho con otras palabras, todo eso está en la Biblia. Entonces, sobre todo en Proverbios, es donde están. Ahí es que dele para buscarlas. Y yo a veces hablo con la gente, entonces dicen, no hay mal que por bien no venga. Le digo, hermanito, la palabra bien dicha es para los que creemos en Dios, aún las cosas malas funcionan para bien. Porque la palabra de Dios también lo dice, que mis dichos sean tu palabra. Si nosotros la decimos de la otra manera, que a veces la decimos, ya estamos mal. Mire, yo tuve una revelación. Muchas de las revelaciones que he tenido, porque yo, gracias a Dios, yo me muevo por fe. Yo iba un día a vender mi negocio, el Señor no me dejó. Entonces, después otro día, me dio también el arrebato, dije, voy a vender este negocio, ya estaba en el cristianismo allá, estoy cansado, esto es mucho trabajo, demasiado lo que uno hace para lo que uno se gana. Y el Señor, pues Él como es fiel, y es maravilloso, y lo tiene todo, pues en una noche me soñé y me dijo, ¿y es que acaso usted qué hace en ese negocio? Si todo lo que lo hago es yo. Entonces me soñaba y me decía, aun si usted saliere con una palabra negativa de su boca, no podrá bendecir a sus hijos. Con una palabra negativa, ¿como cuál? Como esa de decir voy a vender el negocio. Con eso nomás ya no puede bendecir a sus hijos. Porque a mí me causaba mucha curiosidad. Me causaba mucha curiosidad. Y mire, y desde ese día comencé, Señor, ayúdeme Dios a tener cuidado con la boca. Porque efectivamente, como Dios es perfecto y Él quiere la iglesia sin mancha y sin arruga, pues la palabra de Dios dice que de una boca no sale agua dulce y agua salada, sino o sale dulce o sale salada. Al momento de que de mi boca salga solo una palabra negativa, porque en la Biblia no hay ninguna palabra negativa, y la Biblia es la palabra de Dios. Por consiguiente, si nosotros somos hacedores de la palabra, efectivamente tengo que hacerlo. Y me quedaba yo sorprendido, y de ahí me tocó desechar la idea. Dije, Señor, hasta cuando tú digas este negocio irá. Tenía la intención de que yo me voy a trasladar para tal lado, para allí. Dije, no, ahora si voy a dar un paso en esto y en lo que sea, primero le consulto al Señor, para que no, después no me esté arrepintiendo. Nosotros como cristianos debemos ser el testimonio. Yo le predicaba a un muchacho en Remanso que él estuvo en el cristianismo, se retiró, después un día comenzó y dijo, no, yo mejor me voy para la iglesia católica, eso allá es más chévere. Eso. Decía, no, hermano, usted conoció la palabra de Dios dice que es mejor no haber conocido a Dios. Mire que nosotros tenemos que ser los más trabajadores. ¿Por qué? Por testimonio. Nosotros tenemos que ser los que más madrugamos. ¿Por qué? Por testimonio. Nosotros tenemos que ser los que más servimos, la palabra de Dios lo dice. ¿Por qué? Por testimonio. Nosotros tenemos que ser los más amplios. ¿Por qué? Por testimonio. Tenemos que ser dadivosos. Tenemos que ser abiertos, un libro abierto, la palabra de Dios lo dice. Tenemos que ser un libro abierto. Y para acercarnos al bautismo de Jesucristo,
tenemos que morir al viejo hombre. Tenemos que morir al viejo hombre. Entonces el Señor nos dice: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos quienes está preparado. Hermanos, aún tenemos tiempo para arrepentirnos, para orar, para sentarnos o a la derecha o a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que acercarnos, así sea un poquitico, a la copa que Jesús bebió y al bautismo que Él tomó, porque de lo contrario, hermanos, no creo que lo alcancemos. Por estos días se da, como ya es como estamos en la semana de diciembre, la famosa Navidad, que todos nosotros disfrutamos, pero o celebrábamos, pero que ya hoy en día, conociendo la palabra de Dios y gracias al Señor porque nos ha sacado de esa mentira, pues podemos vivir de otra manera. Hay personas y muchos pastores, inclusive hoy en día, y predicadores que dicen, como Jesús Adrián, lo que salió diciendo que ese día del 31 nos podemos disfrazar y que el día de la Navidad uno puede salir allá también a compartir, que cómo nos vamos a esconder. La palabra de Dios nos dice lo contrario. Nosotros tenemos 365 días al año como para utilizar precisamente esos 3 días para ir a predicar. A mí no me parece, hermanos. Y en el amor de Cristo se lo digo, porque si nosotros vamos a ser hacedores de la palabra, con eso nos apartamos más del bautizo de Cristo. Porque todos aquí lo sabemos que son fiestas paganas. Y que por más que sea nuestra familia, pero la palabra también nos dice, nosotros podemos buscar el lugar y el momento para decir, mire, yo no comparto ese día, pero hagamos un almuercito aquí y venga y compartimos. Y yo con Biblia en mano he cogido a los que me han invitado y he tenido que decirles que no, amigos que me han llamado y que no, que usted si no viene, yo mejor dicho dejo de hablarle. Le dije, hermano, yo si no voy a dejar de hablarle en el amor de Cristo. Mis hermanos, por ejemplo, que no, que es que usted se volvió ahora, que con esa religión, que no, que... Hermanos, entiéndame, tal vez ya llegará el momento para poder, y a los que he tenido la oportunidad les he dicho, mire, la palabra de Dios dice aquí y así y así. Yo no puedo ser, y le doy gracias a Dios porque en mí de todas maneras ha puesto como esa fuerza para poderlo hacer, porque sé que es difícil. Nosotros, una sobrina de Flor nos invitó y mejor dicho eso como era con bambos y platillos e invitación, y 6 meses antes llamándonos que tenían no sé qué cosas. Hermana, gloria a Dios, un día vino, que a propósito, vino y le dije, mire hermana, yo ya conocí la palabra, yo no puedo acompañarla a esa, entiéndame. Yo oraré por ustedes y sigo orando como siempre, como desde que conocí el Evangelio lo he hecho, pero yo no les puedo acompañar a eso. Tenemos todo el tiempo como para eso. Colosenses 4:2, dice así la palabra, la bendita palabra de Dios, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pero también dice, 4:4, para que lo manifieste como debo hablar. 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí nos dice en el 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias.
orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Si nosotros estamos orando para que el 24, para que el día de las velitas o para que el día de Halloween el Señor coteje el tiempo para ir a predicar ese día, pues ya es otro cuento. La palabra de Dios a mí me enseña que debemos orar antes de ir a predicarle a otra persona. Tenemos que ponerle en oración y dele. ¿Cuánto tiempo se puede demorar uno? No sabemos. Mucho. A veces el Señor actúa rápido para que el Señor abra las puertas, para que el Señor diga, ponga las palabras en mi boca, qué es lo que debo decir. Si nosotros estamos orando para esas cosas, para que ese día el Señor cuadre el tiempo, pues bueno, hermanos, no he dicho nada, pero yo pienso que lo mejor es que, yo no pienso que porque ese día no salgamos a compartir con el Señor se va a poner bravo, porque la palabra me dice otra cosa. Entonces, hermanos, de todas maneras, lo que sí nos queda claro como cristianos es ser hacedores de la palabra. De lo contrario, hermanos, nosotros sé que es difícil y en el tiempo el Señor lo va haciendo y con cada uno las cosas son diferentes, pero tenemos que ser esforzados, tenemos que ser, la palabra de Dios lo dice, tenemos que ser esforzados. Hermanos, independiente de las cosas y que llegamos a un camino difícil y que tenemos dificultades y que tenemos que luchar con ello, el Señor también nos dice que no la íbamos a pasar aquí fácil, que tendríamos aflicción, pero confía que Él está con nosotros. Entonces yo los invito, hermanos, Romanos 5:8. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, esa es la promesa que Dios nos da. El Señor, Él nos mira y nos habla y nos dice, perseverad, luchar, orar, arrepentidos, acercados al Señor Jesús, orando, clamando. Señores, hermanos, hijos míos, luchen por la meta, puestos los ojos en Cristo, nos dice el Señor Jesucristo, y nos da la promesa que aún siendo pecadores nosotros y viviendo, y que aún estando destituidos de la gloria de Dios, como dice la palabra, y que aunque nos mantenemos lejos de la copa que Jesús bebió y del bautizo que Jesús recibió, el Señor es fiel con nosotros y Él murió por nosotros. Hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, Rey Celestial, Padre Santo, Señor. Hoy te doy gracias, Señor Jesucristo, por esta iglesia, Padre Celestial. Señor bendito, Rey Celestial, Señor, Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío, porque tu palabra es verdad, Señor. Padre Santo, Señor, y hoy desde mi corazón, Dios, desde lo más profundo de mi corazón, Señor, te pido, Dios, Señor, que nos ayude, Padre Celestial, para mantenernos, Señor, en tu camino, Padre Celestial. Dios, tu palabra dice, Señor, que aquel que se crea firme, que se examine, Dios mío. Padre Santo, Señor, pero tu palabra, Señor, hoy nos dice, Dios, Señor, que sigamos adelante, que aún estamos lejos, Padre Santo, que aún nos falta mucho, Señor, para beber de tu copa, Señor, y para ser bautizados con el bautizo tuyo. Dios Todopoderoso, amado Padre Celestial, hoy te pido, Señor, que bendiga esta iglesia, la iglesia fuente de amor a las naciones. Tenga misericordia de nosotros, Dios mío, Señor. Padre Santo,
Cúbranos con tu sangre preciosa, Señor, y danos, Padre Celestial, una doble porción del Espíritu Santo, Señor, para seguir, Señor, en tu camino, Señor. Dios Todopoderoso, Señor, porque las tentaciones que nos aparecen, Dios, porque este mundo, Señor, con lo perverso que está ahí en cada esquina, encontramos una tentación, Dios mío, que, Señor Dios, que lo que hace es jalarnos, Dios, Señor. Padre Santo, ayúdenos a mantenernos en la oración, Dios mío, a que cada día, Dios, procuremos, Dios, buscar de ti, Dios, para que cada día, Dios, que me levanto, Dios, no mueva un pie, Señor, sin antes darte gracias, Señor, y pedirte, Dios, que me proteja, Señor, que me bendiga, que el Espíritu Santo esté conmigo, Señor. Padre Santo, cuídame de toda palabra que salga de mi boca, Dios. Señor bendito, Dios, esta boca, Dios, que me puede llevar a la condenación, Señor Padre Celestial, yo te pido, Señor, que como dice tu palabra, Dios, porque no me dio Dios, no nos dio Dios, Dios mío, Señor Padre Santo, no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Padre Santo, yo te pido, Dios, que esta iglesia, Señor, sea bendecida por ti, Dios Todopoderoso, y que esta palabra resuene a tarde y a mañana, Señor, en nuestros corazones y en nuestra boca, Señor, porque tenemos dominio propio, Dios, porque el Espíritu Santo nos dio dominio propio, Señor, para poder mantenernos en tus caminos, para poder, Señor, decir que somos de Cristo, Señor, que cada día, Señor, estamos con Cristo, Señor, y que nuestra casa, Señor, que nosotros, nuestra casa y nuestra familia servimos a Jehová. Dios Todopoderoso, guárdanos, bendiga esta iglesia, Señor, bendiga a su pastor, Dios, bendiga a nuestro pastor Luis Melo, dale toda la sabiduría, Señor, cúbralo, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, y que el Espíritu Santo, Señor, acampe siempre sobre él y con él, Dios, en cada parte donde él vaya, enderezca sus pasos, Dios, que vaya por la senda correcta, Dios, que sus palabras sean las tuyas, Señor, Dios. Padre Santo, Señor, bendiga a su esposa, sus hijos y toda su descendencia. Dios Todopoderoso y amado, Señor, Dios de Israel, Señor Jesucristo bendito, bendiga a los líderes y ujieres, Señor, de esta iglesia. Señor, a todos y cada uno de los servidores de esta iglesia, al grupo de alabanza, al grupo de ujieres, Señor, a todo y cada uno del Señor, de mis hermanos que tienen ministerio aquí, Señor, bendígalos, Señor, cúbralos, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, y ayúdalo, Padre, a que se mantenga lejos, Señor, de las tradiciones del mundo, Señor, a que se mantenga lejos, Señor, de los caminos donde no tiene que estar, Señor. Guía sus pasos, Señor, direcciona sus pasos, Señor, para que vayan por tu camino, Señor. Padre Celestial, Señor, ayúdanos, Padre, para que seamos luz, Señor, en toda parte, Señor, por toda la donde vayamos, Señor, seamos luz, Señor. Guárdanos, Señor, que vayamos, Señor, a prestar nuestras manos para cosas que no debemos, a prestar nuestros oídos para cosas que no debemos, Señor, a ir a ver con nuestros ojos lo que no debemos, Señor. Ayúdanos, Padre Dios. Padre, bendigo esta iglesia con toda bendición, Señor, en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos que se congrega aquí. Bendigo a sus familias, Dios. Bendigo a cada familia representada en cada persona que ha pisado esta iglesia, Dios mío, Señor. Padre Santo, los bendigo, Señor, y te pido, Dios del cielo y de la tierra, Señor, que nos llene de fuerza, Señor, para seguir orando por ellos, Señor. Llévalos por la senda de la justicia, Señor. No los dejes caer en tentación. Dale fuerza, Señor, para que sigan orando por sus familias, Señor, para que sigan orando, Señor, por sus vecinos, Señor, orando por este país, Dios mío, orando por la iglesia de Cristo, Señor, orando, Dios mío, Señor, aún por los que hacen el mal, Dios mío, Señor, para que tú, Señor, tenga misericordia de ellos, Señor, y los utilices, si es a nosotros, Señor, o a una otra
pedimos perdón, Dios, Señor, porque tal vez, Señor, nos hemos bautizado en tu nombre, Señor, pero no hemos llegado al bautizo al que tú recibiste, Señor. Padre Santo, Señor, hoy esta iglesia te pide perdón, Dios, Señor, porque aún no hemos entendido tal vez, Padre, el misterio del bautismo, Señor Dios. Padre Santo, Señor, oriéntanos y guíanos, Señor, háblanos, Señor, direcciónanos, enséñanos, edúcanos, Padre Celestial, danos sabiduría, Rey Celestial. Padre Santo, perdónanos, Dios, perdónanos, Padre Santo. Primeramente yo te pido perdón, Dios, Señor, porque aún, Señor, aún, Dios mío, Señor, ni siquiera he llegado a tocar la copa que tú bebiste, Dios. Dios, Señor, ayúdame, Padre, porque tampoco, Señor, he llegado a tocar, Señor, ni he llegado a entender, Señor, el bautismo con el cual tú fuiste bautizado. Padre Santo, yo te pido, Señor, que me ayudes. Ayúdame, Padre, a mantenerme firme en tus caminos, Señor, y deme toda la fuerza, Señor, para seguir clamándote, orando, Señor, ayunando, Señor, y predicando tu palabra, Señor, aquí, Señor, en Bogotá o fuera de Bogotá. Dios mío, dame esas fuerzas, Señor, y le pido, Señor, que esas mismas fuerzas sean dadas, Señor, para esta iglesia, fuente de amor a las naciones, Señor, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo.